tiempo lo ponemos en tus manos preciosas, que tú des entendimiento de tu palabra, que sea de bendición. Te rogamos, Señor, que tú lo guíes. Te damos la gloria y la honra, agradeciéndote en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El mismo pasaje, pero en Mateo capítulo 26, el versículo 28 dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a ver el pasaje donde el Señor anticipa una explicación acerca de lo que representa. Juan 6, 28 y 29 dice: Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, al Señor Jesucristo. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. El Señor Jesucristo, en el versículo 32 al 33, Él les dice: De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el versículo 35 de Juan 6, el Señor Jesucristo les dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y entonces Él hace a un lado esa condición en el sentido de no desechar a nadie que quiera acercarse a Él. Pero que nadie por sí mismo busca a Dios, porque en el libro de Romanos también nos dice la palabra que nadie busca a Dios. Solamente cuando Dios Padre, a través del Espíritu Santo, está obrando en la vida de alguien, es cuando se despierta ese interés y cuando se despierta esa intención de quererle creer a Dios. En el versículo 40, el Señor Jesucristo también les está diciendo: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto nos recuerda también lo que dice Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y recordamos que el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo que el propio Señor Jesucristo tenía que ser levantado, así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, para que en el momento en que alguien del pueblo de Israel que hubiera sido mordido por una serpiente, para evitar perder la vida, esa persona tenía que mirar hacia esa serpiente, mirar con la fe, con la creencia de que podía ser salvado de la muerte. Y entonces, de esa manera, cuando el Señor Jesucristo hubiera sido crucificado, la persona que quisiera tener la salvación, lo único que tenía que hacer es mirar esa obra redentora, la cual estaba efectuando el Señor Jesucristo a través de su padecimiento en esa cruz, para apropiarse de ese sacrificio y a la vez de creerle y arrepentirse de sus pecados, la persona pudiera tener la salvación. Y no solamente la salvación, sino recibir la vida eterna y poder ser resucitado por el Espíritu Santo
en el día postrero. ¿Y qué certeza tenemos de tener la vida eterna? Que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, la Escritura nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 5, 24 el Señor nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y la certeza también la tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, que nos dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En la misma primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Y en ese sentido es que el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Dice Juan 5:21, el Señor habló diciendo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan 6, versículo 45, el mismo Señor Jesucristo les dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. La podemos encontrar en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, a partir del versículo 7, donde la Escritura dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y aquí está con mayúscula, lo mismo que en el versículo 7 está con mayúscula Consolador, Él os guiará a toda la verdad, dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Entonces podemos entender lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí en Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿En qué sentido? Que cuando vemos en el versículo 8 al 11, cuando Él está diciendo que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, cuando Dios trabaja en una persona y le hace esta convicción a esa persona, entonces es cuando la persona se dirige a los pies de Cristo. Y en ese sentido Él está diciendo que todo aquel que Dios atrae a Cristo es porque Él ya ha hablado a su vida a través de lo que nos mencionan estos versículos. Dios se encarga de atraer a las personas hacia Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 10, entre el versículo 13 al versículo 16, encontramos que la Escritura dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no habían creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué nos da a entender este pasaje? Que cuando alguien invoca el nombre del Señor Jesucristo para reconocerlo como Salvador, primero tuvieron que haber creído en Él. Pero para creer en Él, primero tendrían que haber oído acerca de Él. Pero para haber escuchado acerca de Él,
tendría que haber alguien que les tuvo que haber predicado primero. Pero para que hubiera alguien que les hubiera predicado acerca de Cristo, entonces esa persona que les predicó tuvo que haber sido enviada de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que tuvo que haber predicado? ¿Qué es lo que tuvo que haber hablado? Obviamente el Evangelio, las buenas noticias. Cuando una persona tiene un nuevo nacimiento y se hace creyente de Cristo, en ese momento Dios lo hace uno de sus colaboradores. Y en ese sentido, cuando alguien te está predicando el Evangelio, no es Dios el que está enviando a esa persona a predicarte, porque Él quiere atraerte, Él quiere llevarte a Cristo, porque a través de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, Él te va a llevar al Padre, y a través de Él vas a tener el perdón de tus pecados, a través de Él vas a tener la redención, a través de Él vas a tener la vida eterna. Dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Observamos en este versículo que no todos obedecieron. Quiere decir que obedecer el Evangelio es un mandamiento de Dios. Entonces, cuando una persona no quiere creer, está desobedeciendo a Dios en ese sentido. Está rechazando el que Dios esté hablando a su vida, que Dios le quiera dar la vida eterna, el que Dios le quiera dar el perdón de sus pecados. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces una cosa nos está llevando a la otra. En el momento en que una persona está escuchando el Evangelio, también Dios le da esa gracia, ese don de poder tener fe, de poder creer, pero la decisión no la toma Dios. La decisión la toma la persona. Dios te presenta la oportunidad de tener el perdón de tus pecados. Dios te presenta la oportunidad de ser salvo. Pero tú tomas la decisión de creerle o no. Entonces, tú en ese momento estás tomando la decisión de que cuando mueras vas a pasar una eternidad en una condenación en el infierno o una eternidad en la presencia de Dios, gozando de sus bendiciones. Entonces, no debiera haber personas que digan, cuando uno les pregunta, oye, ¿y cuando te mueras, a dónde crees que vas a ir? Y la persona te diga, pues a donde me mande Dios, porque eso no es así. La decisión la toman las personas aquí. La decisión la toman las personas cuando les es presentado el Evangelio, porque de ellas depende a dónde se encuentren en la eternidad. Y no es Dios el que toma la decisión. Dios ya hizo la provisión por todo el mundo en el momento en que nos está diciendo Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Dios está haciendo la provisión para todo el mundo. El que alguien le crea o no, el que alguien obedezca o no el Evangelio, el que alguien quiera creer y seguir a Cristo o no, eso no depende de Dios. Dios les está acercando todos los elementos, pero la persona es la que tiene la decisión de elegir a dónde se va. Quizá para las personas sean más importantes la vida que lleva o que está viviendo, pero ¿cuántos años puede vivir una persona? ¿40, 60, 80 años, 100 años quizá? Y después, ¿acaso no será mejor desligarse en ese sentido de lo que ofrece el mundo por unos 10 años, 20 años, quizá 30 años? Pero esa abstención que está haciendo la persona acerca de las cosas que ofrece el mundo, el beneficio que va a tener es que va a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. En Juan 6:49, el Señor Jesucristo también les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron por no creerle a Dios, obviamente. Esas personas que estaban cuestionando al Señor y que le están haciendo mención que sus antepasados habían comido el maná en el desierto, se sienten orgullosos. Pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que ese alimento era un alimento físico y que solamente era para sustentar sus necesidades en ese tiempo. Ese maná era la figura
del pan que desciende del cielo y que nos da vida eterna. Dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero fíjense, la palabra en griego, cuando se menciona comer, hace referencia a un ambiente de comunión. ¿Por qué? Porque las personas tenemos una forma de comer diferente a los animales, en el sentido de que cuando comemos debemos de dar gracias a Dios. En ese momento estamos entrando a una comunión con Dios porque estamos reconociendo que esa provisión de la cual estamos participando en ese momento, la estamos recibiendo de parte de Dios. Y en ese sentido estamos reconociéndole a Él y le estamos dando la gloria por habernos hecho esa provisión. Pero los animales no. Los animales comen por necesidad, comen por el instinto de conservación. Entonces esa es la diferencia, porque por ejemplo cuando vemos en el versículo 53 y 54 del mismo capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El Señor, en el sentido en que lo está diciendo, es que con la misma necesidad que se tiene de tomar alimentos para subsistir, y en la misma forma en que se toman los alimentos para tener esa comunión con Él, debiéramos de comerlo a Él en ese sentido, en un sentido figurado, como asimilando esa misma necesidad para vivir. En el versículo 55 y 56, el mismo Señor Jesucristo les dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y dice en Juan 6, 57 y 58, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y les hace la aclaración en los versículos 63 y 64. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que les está hablando en un sentido figurado, pero que tienen que asimilarlo a Él como si verdaderamente se estuvieran alimentando de su carne y de su sangre. Por eso Él aclara en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, les está diciendo, si me comieran, eso no les va a hacer provecho de nada, sino que el Espíritu Santo es el que da vida, y las palabras que Él estaba hablando son las que eran para espíritu y para vida. En la Escritura nos dice el libro de Levítico, en el capítulo 17, a partir del versículo 10, la Escritura dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, dice Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y vuelve a reafirmar en el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y Dios no habla mentira y mucho menos se contradice. Así que la interpretación que le están dando en el catolicismo romano acerca de este pasaje no es correcto.
Bueno, ¿qué podemos resumir de este pasaje que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 6? El Señor Jesucristo estaba diciendo que nosotros nos tendríamos que apropiar del sacrificio de su cuerpo. ¿En qué sentido? De que Él estaba ofreciendo su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y que su sangre también la estaba dando al ser derramada en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran lavados. Dice Lucas en el capítulo 22 a partir del versículo 15. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No les estaba dando físicamente a que se lo comieran, ni tampoco les estaba diciendo que se bebieran su sangre. El pan y el vino que estaba siendo consumido en esa celebración era solamente un símbolo. Ya de antemano, como vimos en Juan 6, Él ya les había explicado que tendríamos nosotros que asimilar el sacrificio que Él estaba haciendo de su cuerpo y el ofrecimiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, porque al ser derramada su sangre, eso nos iba a hacer sobre nosotros la expiación de nuestros pecados. Bien, Juan 3:16 nos está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, porque el Padre primeramente tuvo que estar dispuesto a que su Hijo fuera sacrificado por nosotros. El propio Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ofrecer su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. Pero a la vez, por ese amor del Padre y por ese sacrificio que estaba haciendo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos iba a dar vida eterna y nos iba a resucitar. Entonces, ahora nos queda más claro y podemos asimilar que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos podemos apropiar para que el Señor nos pueda dar vida eterna. Bien, quedando claro esto, ahora sí vamos a proceder entonces a la celebración de la Santa Cena. Y para ello, vayamos a nuestras Biblias en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23, donde la Escritura nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros celebramos la ordenanza de la Santa Cena del Señor, nos está diciendo que los elementos con los que nosotros la celebramos es pan y vino. Obviamente nosotros no utilizamos el vino, lo hacemos con jugo de uva, y no es propiamente que estemos ingiriendo alimentos, solamente es algo simbólico. Primero, para recordar que Él puso de por medio su cuerpo y puso de por medio su sangre, para que a través de ese sacrificio nos iba a dar vida eterna. Pero también nos dice en el mismo versículo 25 que nosotros debemos de celebrar esta ceremonia en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y también nos dice en el versículo 26 que todas las veces que celebremos esta ceremonia,
lo que nosotros debemos hacer es anunciar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Vemos en el mismo pasaje que hay una advertencia, y leo a continuación a partir del versículo 27 en el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, refiriéndose a que ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, porque ha reconocido al Señor Jesucristo, que Él es su Salvador, y antes le debió de haber pedido perdón por sus pecados y haber mostrado arrepentimiento de esos pecados para que el Señor le pudiera haber perdonado, pero ya reconoció que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le trajo el perdón a sus pecados, porque el Señor Jesucristo ocupó su lugar y recibió el castigo que esa persona merecía para que él pudiera ser perdonado. Entonces esa persona, al reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, ahora tiene un nuevo nacimiento, ahora es salvo. Entonces esa persona puede participar de esta celebración, pero si no es así, tenemos que pedirle que se abstenga de celebrarla, porque esa persona no puede tener ese discernimiento del cual nos está hablando aquí la Escritura. El discernimiento que debemos tener es lo que ya hemos explicado. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo por nosotros? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acerca de ese sacrificio? Si eres creyente porque has tenido un nuevo nacimiento, pero si consideras que en este momento no tienes la comunión con Dios para poder celebrarla, te vamos a dar un tiempo para que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Tómala si tienes esa certeza de que eres un verdadero creyente en Cristo, porque Él te ha dado el perdón de tus pecados. Entonces, vamos a dar ese tiempo para que todos nos pongamos a cuentas por algún pecado que no lo hayamos confesado a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos por esta meditación de tu palabra, por este entendimiento que nos has dado, Señor, acerca de lo que representó y la explicación que el Señor Jesucristo dio a su pueblo en ese tiempo, acerca de ese sacrificio que iba a ser para el perdón de nuestros pecados. Señor, agradecemos ese gran sacrificio y te honramos, Señor, recordando que tú tuviste que haber puesto tu vida de por medio para que cada uno de nosotros que vamos a participar en unos instantes en esta celebración, en esta ordenanza que tú nos has dejado, para primeramente recordar ese sacrificio que hiciste, Señor Jesucristo, por nosotros, y recordar que nosotros hemos creído al Evangelio, pero también recordar que debemos de proclamar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Te rogamos que nos perdones algún pecado que no te hayamos confesado, para que nosotros podamos tener esa comunión que tú quieres que tengamos, Señor, para poder ser considerados dignos de tener esta celebración. Y te agradecemos por ello, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La primera vez que estás escuchando el Evangelio, Dios ha hablado a tu vida y te convenció de pecado, de justicia y de juicio, y quieres que Dios te perdone de tus pecados. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, Señor, y reconozco que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Yo no quiero eso para mí en la eternidad. Y hoy que he escuchado del Evangelio, te ruego que mis pecados sean perdonados. Reconozco que el Señor Jesucristo puso su vida de por medio y que padeció en la cruz del Calvario, que ahí todo su cuerpo fue desgarrado y toda su sangre derramada, y todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo. Ese castigo que Él recibió yo lo merecía, pero Él ocupó mi lugar. Y ahora reconozco que a través de ese sacrificio, para que mis pecados sean perdonados, y eso solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y por eso te ruego que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Yo sé que en ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hizo que muriera y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y sé que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí en este momento. Y yo agradezco esa intercesión que está haciendo por mí y lo creo en mi corazón, que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para que todos mis pecados sean perdonados, y te agradezco por ello, Señor. Te ruego que entres en mi corazón, que mores en él, que me limpies de maldad, me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo te agradezco que me des esta oportunidad de tener la salvación, y te agradezco porque sé que ahora me has hecho parte de tu familia, uno de tus hijos también. Te agradezco, Señor, porque ahora tengo la certeza de que no voy a tener una condenación en el día del juicio final. Te agradezco, Dios, lo que has hecho por mí, en ese glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si lo has creído esto en tu corazón y Dios ha visto que tus palabras son sinceras, Dios te ha perdonado y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Señor, gracias te damos por darnos esa gran oportunidad, esa gran bendición, Señor, de poder celebrar delante de ti esa ordenanza que tú nos has dejado. Poder recordar que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados ya han sido perdonados y tenemos la certeza de que en el día postrero Él nos va a resucitar. También te agradecemos, Señor, porque reconocemos que en nuestra salvación no tenemos ningún mérito. Y te agradecemos, Señor, porque además nos da la preciosa oportunidad de poder compartir esta gran bendición con otras personas. Te ruego por nuestras familias que tienen circunstancias que para ellos es imposible darle solución, porque solamente eso está en tus manos. Te rogamos porque tú permitas que sigan gozando de salud. Te agradecemos la salud que tú nos permites tener, Señor. Para aquellos que no tienen un trabajo estable, Señor, te rogamos en tu bondad que tú les permitas tener uno. Te rogamos que no les falte tu provisión en la mesa. Te rogamos, Señor, porque tú nos sigas dando entendimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, que tu palabra pueda ser difundida para gloria y honra tuya y para que puedan recibir tu misericordia muchas personas más, Señor. Te agradecemos el uso que nos permites hacer de estos medios de gracia para ser útiles en tus manos preciosas. Y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, que es de nuestro Señor Jesucristo, por quien también te rogamos, Señor, tu bendición para todos los. Amén. Que Dios les bendiga.